Hoy en Frente al Tablero vamos a dedicar parte del espacio del programa a un tema que nos interesa, que es la promoción del ajedrez, pero en este caso no en el aula de una escuela, sino en el vestuario de fútbol. Vamos a intentar conocer y trazar las similitudes que puede tener el milenario juego con una de las prácticas más populares del mundo, en este caso el fútbol. Así que me tendrás que ayudar, Andrés y Alfredo, con nuestros invitados a ver si hay similitudes, si las encontramos. Hemos invitado al profesor de ajedrez, Carlos Godoy, que se desempeña en esta actividad, es coordinador de la Escuela de Ajedrez del Club Justo José de Urquiza de Caseros y presidente de la Asociación de Ajedrez 3 de Febrero. Carlos, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, buenas noches a todos y bueno, un gusto estar acá con ustedes para poder desarrollar y expresar. Y contarnos un poco tu trabajo en ese club que ya lleva un par de años, muchas temporadas. Y junto a él está el director técnico del equipo de la primera división del club Justo José de Urquiza. Hablo de Daniel Sackman. Él es responsable del ascenso de la institución que por primera vez participa ahora en la primera B metropolitana. Así que un gusto, también saludamos y buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Soy uno de los responsables porque son un montón. Es un grupo, ¿no? Sos técnico, pero hay un granito. Hay cierto liderazgo también, hay que manejar el grupo, ¿eh? Así muchos. Que a las 19:14 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero. Les cuento que la Asociación Social y Deportiva Justo José de Urquiza es un club de fútbol argentino fundado el 8 de junio de 1936. Tiene su sede en el partido 3 de febrero, en la provincia de Buenos Aires. Actualmente participa en el campeonato de esa categoría que vendría a ser la tercera del fútbol argentino. Su estadio lleva el nombre de Ramón Roque Martín, tiene una capacidad para cerca de 2.500 personas. Fue inaugurado allá por el año 1994. Antes, en 1980 y durante la dictadura militar, fue desalojado de su campo y recién a partir de 1987 se le cedió un espacio en el barrio Libertador. Cuenta con 2.000 socios y además de fútbol dispone de otras 18 disciplinas entre las que se encuentra el ajedrez. Esta presentación es para hablar con uno de nuestros invitados, como lo dijimos al comienzo del programa, Carlos Godoy, coordinador de la Escuela de Ajedrez del Club Justo José de Urquiza de Casero y presidente de la Asociación de Ajedrez de 3 de Febrero. Fue profesor en primaria, sus inicios fueron allá por los años 90 en el Colegio Casa del Sol de San Martín. Llegó también a estar en el Colegio Juan Salvador de San Martín entre el 2001 y el 2005. Profesor de diversas instituciones como el Banco y la Fundación Credicop, Rotary Club, Sociedad de Fomento y Círculo de Ajedrez General San Martín y Alfil Blanco de Caseros, organizador de diversos campeonatos argentinos desde sub-10 hasta el superior y entrenador también de un campeón del argentino por equipos en 3 de febrero, el infantil por equipos de Ituzaingó en 1992 y también de grandes figuras como Maxi Gisburg, de la más conocida, Mariano Luna y Carlos Obregón. Carlos, un gusto saludarte nuevamente, gracias por acompañarnos. Queremos, para empezar con la introducción, ¿cuál fue tu función y vínculos que tenés? ¿Cuál es tu función y vínculos que tenés con el club Justo José de Urquiza? Bueno, en la actualidad soy el coordinador de ajedrez que tiene su escuela de ajedrez y su actividad para grandes y su equipo de ajedrez de competencia, ¿sí? En sus distintas categorías. Además de tener un merendero que es el ajedrez inclusivo que se hace en Barrio Libertador, ¿sí? Uh-huh. O sea, JJ Urquiza, a través de su presidente en la actualidad y en principio con Eugenio Evans, quien fue quien empezó toda esta movida, apuntó a todos los aspectos del ajedrez en sus distintos desarrollos, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, soy el responsable de eso y bueno, aparte entrenador del equipo superior que participa en Copa AFA todos los años y bueno. ¿Y han jugado Liga Nacional también? Sí, la Liga Nacional jugamos a través de la Asociación de Ajedrez 3 de Febrero, que es la franquicia, ¿sí? 3 de Febrero Ajedrez, pero uno de los sponsors es el Justo José Urquiza por la indumentaria, por logística y todo eso. De hecho, los jugadores, la mayoría de los jugadores son de JJ. Y te invitamos a este programa para que está relacionado al ajedrez. ¿Cómo nace esta idea de querer llevar el ajedrez al fútbol o acercar el fútbol al ajedrez? Bueno, en principio, pues bueno, nos cruzamos con Daniel Sackman, que es el técnico de la primera división, y bueno, él vio
lo que se movió dentro de JJ Urquiza con el ajedrez, porque cuando yo llegué, bueno, fue de una forma casual, si bien yo estoy siempre en casero, en febrero yo no quería hacer ajedrez, nada, de hecho quería hacer ajedrez para competir yo, mi hijo, y bueno, y salió, había que jugar la Copa AFA, y bueno, elegimos un club y bueno, voy a hablar de JJ, total, tengo gente ahí, y de hecho muchos de mis alumnos, exalumnos de la Escuela 45 eran de la comisión directiva, sí, Carlos Juan, tuvimos una buena actuación y ahí bueno, pintó, decimos, bueno, vamos a hacer algo, y bueno, y dije, bueno, pero vamos a hacer algo grande, importante, que se destaque, que no sea una escuelita solamente, no, porque porque ya estaba cansado digo, bueno, vamos a apostar un poco más. Y de ahí salió toda la actividad de compromiso del club, en todas las actividades que yo les proponía, y bueno, Daniel se enteró de los logros que hemos logrado con el equipo de JJ, que fue lo más importante, que fue la Copa AFA de ajedrez, que ahora se hizo una categoría muy importante, una liga muy importante, la Copa AFA, y bueno, nosotros la ganamos 2 veces, y bueno, y yo siempre expresé el tema de la competencia. Él se enteró a través del presidente actual, y un día nos encontramos y intercambiamos ideas, y tenemos afinidades con lo competitivo, con lo deportivo, con los objetivos, que eran tremendas. Le digo, sí, vamos, y quedó para la pretemporada, y bueno, y después ahí ya participó Sagman pidiendo juego de ajedrez ante la sorpresa de quienes tenían que preparar la pretemporada. Además habían creído que se había equivocado del pedido, ¿no? Porque uno pidió botines. No, pidió un montón de cosas, lo que se pide generalmente, un presupuesto, no sé cuánto era, no sé, 40, 50 mil pesos, y había una cantidad de 10 juegos de ajedrez. Y me dije, bueno, ¿qué pasó? Y ahí empezamos. Ahora, bueno, fue porque a mí me gusta el ajedrez, pero fue por iniciativa de él, por querer decir, no, el ajedrez va con esto, dijo. A quien nombra a Carlos Godoy es a Daniel Sagman, que es el actual director técnico de Justo José de Urquiza. El año pasado, allá por el mes de mayo de 2018, la dirigencia lo contrató. Él tenía una experiencia como director técnico de Juventud Unida, llegó al Justo José de Urquiza, consiguió un logro histórico, ascender a la primera B metropolitana, superó a Argentino de Quilmes en la definición, después del segundo partido, que habían quedado igualados en goles, en la definición por penales 3-1. Lo importante en este caso de Daniel, que me gustaría preguntarles, vos después de esta presentación de Carlos, ¿qué semejanzas encontrás entre el ajedrez y el fútbol? Bueno, fue muy elogiosa la presentación. La realidad es que yo soy un aficionado al ajedrez muy básico, pero sí sé y conozco del poder que tiene el aprendizaje de este deporte y la repercusión que tiene en la vida cotidiana del ser humano en general. No he podido tener la posibilidad que tengo ahora de que en este club acompañan lo que uno propone, que es siempre en pos del crecimiento, y a su vez de ser contemporáneo de Carlos en la institución. Yo esto lo hubiese querido hacer antes en los clubes donde estuve anteriormente, bueno, por estructura, por posibilidad, y por esto que les digo, no se dio. Y acá se nos dio a mitad de temporada, porque si no hubiese empezado antes. Pero bueno, es como dice él, nos contactamos y tuvimos mucha conexión apenas nos conocimos. Y después, con respecto al juego propiamente dicho, tanto del proceso de aprendizaje de este deporte, más la estrategia, la concentración, el poder ver los detalles que tienen, que son muy similares al fútbol, hizo que rápidamente podamos meterlo en el plantel, que era el desafío más grande, que los jugadores puedan estar con ganas de querer mejorar. Daniel, decía recién la sorpresa que se fue el presidente cuando en un listado se le pide para el fútbol 10 tableros de ajedrez. ¿Cuál fue la sorpresa o la reacción de los jugadores cuando se les dijo van a aprender a jugar al ajedrez? Bueno, con respecto a lo que dijo Carlos, de verdad, o sea, dentro del pedido había 10 tableros de ajedrez y 5 manteles, tampoco era tanto, pero para un club que acompaña, pero que no deja de ser humilde, todo gasto lo tiene que recepcionar como una inversión y no justamente como un gasto.
Acá, bueno, él lo mencionó, el presidente Adrián Zaffaroni con toda la comisión directiva, siempre son cuidadosos del presupuesto del club porque no tenemos mucho, pero acompañan todo lo que ellos ven como un desafío que va a ser engrandecer a la institución, o en este caso, mejorar la performance de los futbolistas, propiamente dicho, en mi disciplina, y lo hacen también en otras disciplinas como el ajedrez, gimnasia, futsal. El club es por lo menos yo tengo la posibilidad de estar en un lugar que es evolutivo. En todas las disciplinas yo veo que evoluciona. Y con respecto a la sorpresa, tratamos de ser democráticos siempre, pero no dejando la disciplina como bandera. Y sabíamos que el primer empujón iba a tener que ser determinante y no tratar de darles a elegir, sino de que se convenzan de que era algo para mejorarlos y para que cada uno desde el ajedrez pueda jugar mejor al fútbol. Así que se hace ajedrez como algo más y no recreativo. Lo recreativo vino como consecuencia, no como causa, y en un par de semanas ya estaban todo el plantel disputando una partida. ¿Había ya alguno interesado, algún aficionado, alguno que lo practicaba dentro del plantel, que supieras? Entre los 31 jugadores que son, había algunos que conocían el juego, muy pocos, otros que habían escuchado nombrar, otros que no tenían ni idea, reticentes, entusiasmados, negados, de todo. Pero todo eso en 2 semanas, y después, en consecuencia, las clases posteriores, se volvió homogéneo. Y todos los ves jugando una partida de ajedrez al mismo tiempo, en el mismo momento, con un silencio que no se ve en el club, con ninguna otra. Aquí no lo molesta. Carlos, lo escuchaba a Daniel hablar, y ¿vos creías en el éxito de esta gestión? ¿Creías que realmente el ajedrez podía ser ese vínculo para los ajedrecistas, para los futbolistas? Sí, o sea, yo soy fanático de ajedrez. Sí. Tengo mi historia con ajedrez, yo aprendí a jugar desde muy chico y marcó mi vida en todo, ¿sí? En lo social, en lo familiar, hasta en lo comercial, todo, ¿sí? Entonces yo aplico y trato de asociar siempre distintas características de ajedrez. Obviamente era un desafío, pero un desafío más por el tema, como decía Daniel, por la otra parte, decir, ¿cómo es esto? No corresponde, un poco por decir, no es de este ambiente, no de mi parte, ¿no? Sino aparte de lo del fútbol, ¿cómo es esto, no? Pero sí, yo me tenía mucha confianza, y de hecho, cuando yo llegué, yo le dije, miren, a los chicos, estaban los 27 sentados, le pregunté quién sabía cada uno, todos me miraban, así serio, ¿no? Y dije, miren, yo acá no vengo a que se entretenga, para entretener, agarren el celular, jueguen las cartas. Acá vengo para que piensen, ¿sí? Y de hecho, le voy a decir a alguien, usted, me acuerdo que fue la primera vez que ustedes saben que es Xavi Hernández, ¿te acuerdas, no? Que le dije, sí, bueno, es lo que dijo cuál era la virtud más importante que tenía dentro de la cancha de juego: pensar, mi cabeza y luego mis piernas. Digo, vamos a arrancar de ahí. Entonces, y de ahí arrancamos. Cuando se planteó cuál era la idea, que no era que jueguen, digo, pues eso cualquier vecino le puede enseñar, yo no vengo a perder tiempo en eso. Y bueno, entendieron la postura, entendieron cuál era el objetivo, y de hecho, ahora todos juegan, ya juegan con relojes. ¿Había algún antecedente, Carlos, en esto? ¿Alguien que utilice el ajedrez en un equipo de fútbol? No, o sea, hay entrenadores, porque esto tiene 2 etapas del trabajo. La primera es la que estamos teniendo con los jugadores, ¿sí? Y después hay otra que es la parte de el conocimiento que tienen muchos entrenadores y aplican técnicas, ¿sí? Aplican técnicas de fútbol y estrategia. De hecho, es un juego colectivo, un juego sistemático, y es comparable con el ajedrez, tiene toda la asociación, ¿sí? Más allá de todas las características que uno tiene de concentración y todo eso. Yo en el año 2001 entrené capacité al entrenador de la selección argentina de handball juvenil, segundo juego mundial acá, y tomó clases conmigo y hablábamos estrategias, contraataque, la proporcionalidad, el espacio, todo eso, partida, bueno. Muchos entrenadores de fútbol, fundamentalmente europeos, hacen este tipo de práctica y tienen ese tipo de relación. De hecho, yo busqué y muchos hablan de lo mismo, de ajedrez, del tema de ataque y la defensa, ¿sí? Así que
Y yo te quisiera preguntar a vos, Daniel, si vas notando algún cambio desde la implementación del ajedrez, si notás algo en el juego que se transmite en cada entrenamiento o en cada partido. Lo más notorio, porque esto es un proceso que lleva mucho tiempo, o sea, no es que los cambios son a corto plazo, pero lo más notorio en este periodo es la capacidad en el tiempo de concentración que tiene el equipo. De hecho, en los últimos 4 partidos de competencia, cuando íbamos perdiendo empatando y cuando íbamos empatando ganando, los partidos en los últimos 5 u 8 minutos del partido. Y eso fue, creo que entre otras cosas, más allá que va desde lo físico, que también es un plantel que está muy bien físicamente, desde la concentración, desde lo mental estamos muy fuertes, estamos muy bien y logramos puntos muy importantes que de hecho hoy nos están posicionando mejor en la competencia. ¿Y esa influencia vos la notaste rápidamente a partir de que empezaron a implementar esto? O sea, ¿notaste un cambio? No sé si rápidamente, pero sí va evolucionando. Yo noto una evolución, claramente. Sobre todo eso que decís en tema de la concentración. Sí, claramente se ve. Aparte, nosotros planificamos mucho cuestiones del juego. En los 95 minutos planificamos mucho. Más allá de cómo se posiciona el equipo, la pelota parada, diferentes situaciones de pelota parada, en defensa, en ataque, en distintos sectores del campo del juego. Y nos ha pasado en otros momentos que por ahí nos costaba recordar qué teníamos que hacer en tal o cual momento, porque la competencia también lleva un poco de nerviosismo y de... Un montón de factores que inciden y abstraen. Y la verdad que los jugadores están respondiendo muy bien al estilo. Bueno, los invito a escuchar un poquito de música y seguimos con más Frente al Tablero. ¿Conocen el nombre de Simen Agdestein? ¿No le suena? Simen Agdestein. Para nada. Bueno, este señor era un número 8 del seleccionado de fútbol noruego. Le gustaba el ajedrez, pero su pasión también estaba en el fútbol. Una lesión en su rodilla le provocó que tuviera que dejar el fútbol. Y entonces puso toda su energía en el ajedrez. Llegó a ser gran maestro, lo cual no es poco, en Noruega, pero después quiso ser entrenador. Y fue el que descubrió y entrenó al actual número 1 del mundo, Magnus Carlsen, el noruego. Él fue quien lo presentó en sociedad. Después lo dejó. Su hermano Espen es ahora el coach o el que le maneja los números a Carlsen. Así que quedó todo en familia y más o menos arreglado. Daniel, ¿cómo nació tu vínculo con el ajedrez? ¿Cómo fue que descubriste el ajedrez? ¿Cómo empezaste a practicarlo? No, de muy chico. De muy chico mi papá jugaba también, pero obviamente amateur y aficionado. Y a mí me interesó siempre. Y jugué en la escuela, iba a clases cuando era chico. Y después en la adolescencia medio que lo dejé de hacer, pero por una cuestión que no encontraba a quien les interese. Cuando nació mi hija más grande, la llevé a la escuela donde va también ajedrez, pero me parece que era muy prematuro porque a los 3 años dejó y me dijo no quiere ir nunca más. Pero a mí me gustaba que vaya y siempre fue un juego que, de hecho, es mi juego preferido y tuve conexión. Esporádica, pero tuve conexión siempre. Leía en un artículo, una nota que te habían hecho pocos días después del ascenso, en el cual decías: yo soy de los que piensan que la disciplina siempre vence a la inteligencia, por lo cual si sos disciplinado y ordenado te va bien. Eso tiene que ver un poco con el ajedrez. Así juegan tus equipos de fútbol. Sí, hay una realidad. La impronta y la resolución de cada uno siempre es importante porque no todo es tan esquemático y perfecto, digamos, o perfectible. Pero sí, en el marco de la disciplina hay que desarrollarse. Soy un convencido de que si no hay orden y no hay disciplina, justamente, a largo plazo termina fracasando cualquier proyecto. Sea futbolístico, sea de ajedrez, sea un proyecto laboral, un negocio, cualquier proyecto que uno tenga. Si no tiene un marco de disciplina, de orden, de respeto, de solidaridad, no puede a corto plazo dar un resultado próximo óptimo, pero a largo plazo no, y yo siempre apunto a que esto funcione y que si bien los resultados son importantes y para lo que uno trabaja porque compite, sé que el resultado es una consecuencia y no la causa. Daniel, han pasado aquí por el programa profesores, maestros,
que han dicho en más de una oportunidad que a los chicos que aprendieran a jugar el ajedrez mejoraban su conducta. Vos estás hablando de la disciplina de los jugadores. ¿Notaste algún cambio en esto, en la conducta de estos chicos o no tan chicos, no? Porque supongo que habrá distintas edades. ¿Algún cambio en la conducta? Sí, o sea, estamos todos de acuerdo que son profesionales, que ellos trabajan de esto y ya de base tienen su marco de disciplina, de responsabilidad, pero no está exento como otro trabajo que haya algunos actos de indisciplina, hablando de horarios y algunas cuestiones que no negocio, que soy muy estricto con eso, contemplo algunas situaciones particulares y personales, todos somos seres humanos y en las personas en la vida cotidiana le suceden cosas, pero siempre son excepciones. Y sí, mejoraron. Yo lo noto que mejoran, que se adaptan mejor al marco de rigurosidad, porque también no sé cómo será estrictamente en otro deporte, porque nunca entrené en otro deporte, pero está esto de ir al límite, de jugar a ver hasta dónde tenemos soga. Con esto ni siquiera lo intentan. Claro. Ya bajan los decibeles digamos, adhieren rápidamente a lo que uno propone. Y eso para mí es un avance y es un crecimiento, primero como formación de cada ser humano y después a nosotros nos permite elegir mejor a los futbolistas y desarrollarlos mejor. Si recién se conecta Conexión Abierta, el que está hablando es Daniel Sackman, el director técnico de la primera división del Club Justo José de Urquiza, y al profesor Carlos Godoy, el profesor de ajedrez de entidad. Por tu experiencia, vos enseñaste, entrenaste, preparaste, desde chicos hasta adultos, desde equipos hasta de manera individual, ajedrecistas, algunos cracks y otros no tanto. ¿Qué pasa cuando te tocó enseñar ajedrez? Creo que una experiencia inédita frente a los jugadores. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Qué encontraste del otro lado? ¿Qué diferencia había entre la clase con un futbolista en que se le enseñaba ajedrez al otro en que viene porque quiere aprender ese juego? Lo primero que encontré era, las reservas de lo que estaban enfrente, decir, ajedrez, somos fútbol. Y más allá de la parte práctica de uno que tiene de enseñar distintos tipos de ejercicio y todo ese tipo de cosas, lo primero que fue la primera media hora fue explicarles la relación del ajedrez con el fútbol, que era un juego de pensar. O sea, en el fútbol, y yo eso quiero hablar con Dani, se puede dejar de correr, se puede dejar de salir parte del juego, pero no se puede dejar de pensar. En el ajedrez es lo mismo. Entonces lo primero que le dije que yo le iba a mostrar la similitud entre el ajedrez y el fútbol, cómo está relacionado y cómo ustedes, hacen ajedrez jugando, ¿sí? Porque ambos juegos son complejos. El ajedrez es complejo, pero el fútbol también es complejo, ¿sí? Entonces, cuando empecé con los ejercicios, con las ideas, se enganchó y la idea constantemente, el lenguaje mío de ir reaccionando asociando lo que me digan la asociación, ¿no? Ni que hablar cuando decía, cuando tenían que hacer un ejercicio de caballo que saltaba por encima de otro, la asociación de las piezas unidas en función de un objetivo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, los ejercicios los fueron asociando. Y de ellos en el relato iban asociando. ¿Está? Y más de uno hemos escuchado decir que nos entró como un alfil por acá, ¿sí? O nos movemos así, o está. Entonces yo le decía, y la relación, digamos, que una pieza no gana sola, viene también lo estratégico, ¿no? Fue todo un tema que estaba que con lo que hablamos con él la primera vez, con lo cognitivo, que sea un tratamiento cognitivo de esto, ¿no? O sea, a través de distintas técnicas. La primera, la que sea explícita la enseñanza, ¿sí? O sea, que no sea que vayan aprendiendo, no sea explícito, con un trabajo sistemático, ¿sí? Un programa, y después que sea cooperativo, en grupo, que sepan la cuestión de grupo. ¿Y ustedes creen que la aplicación del ajedrez en el fútbol es particularmente importante en algún puesto del equipo en particular? Más que en otros. Uno lo piensa, por ejemplo, con el mediocampo, que es la cocina del equipo, supone, y estratégicamente es lo más pensado, o en eso lo ven parejo. No, en mi caso personal y particular, como considero ambos juegos, deportes,
todas las piezas cumplen un rol importante. Para mí, en este caso los jugadores, piezas en el tablero, si reconocen la importancia que tienen en el funcionamiento, potencian al equipo. O sea, nosotros, como dije antes, las individualidades son muy importantes. La característica individual del jugador es muy importante, pero tenemos la posibilidad de decir, o por lo menos si me preguntaran a mí cómo ves al equipo que dirigís, que es lo más difícil que hay, porque uno analiza mucho los rivales, pero ver sus falencias a veces le es complejo, y también sus virtudes. O sea, tener el espíritu de este juicio y objetivo, yo podría decir que logramos, o estamos en camino de lograr, de no ser dependientes de un jugador. Entonces eso hace, por la pregunta que me hace, que todos se sientan importantes en la función que cumplen. Si la desarrollan de la mejor manera, saben que son útiles al equipo, y no que por ser en un puesto determinado y otro que tiene un puesto a priori en el fútbol más importante, se sienta más importante o menos importante. Ese es el valor del ajedrez, justamente hacerles ver que todos... Que todos son importantes para que el objetivo se logre. Carlos, con los resultados a la vista del ajedrez y el fútbol, ¿te llamaron de alguna institución para que los asesores? Sí, de muchas después salieron en el diario, en el ámbito, sí, llamaron de varias para ver cómo era, porque entendieron el mensaje que damos, que no era ajedrez recreativo, que no está mal, que no era un taller de ajedrez, sino que estábamos aplicando la idea de asociar el ajedrez con el fútbol y el fútbol con el ajedrez, ¿sí? O sea, que parece una contradicción, pero tiene sus cosas. Además, los jugadores, cuando a veces hablamos, cuando juegan las partidas, hacen a la inversa, y eso está muy bueno, que vos lo viste, que te dicen, cuando hacen una jugada y están jugando en el tablero, te dicen, no, pero vos no sos este jugador, no te podés solo, ¿qué tiene? ¿Que sos un 7 solo? Entonces asocian a la inversa, ¿sí? Asocian las partidas de ajedrez con jugadas de fútbol, muchas veces, ese tipo de cosas, ¿no? Y los ejercicios y los trabajos que yo hago tratan de ir trabajando sobre eso, ¿no? O sea, en la última clase puse un ejercicio de, por ejemplo, arrancamos con un 10 contra 10, blancas y negras, tema de la competencia, todo. Y puse del lado, era un trabajo temático. De este lado, los 10 que iban con blanca tenían una posición de fianqueto, de ataque de rey, y de otro lado una posición con los peones en el centro, los dos peones en el centro, los caballos. Entonces, vamos a arrancar de acá. ¿Qué interpretan cada uno de ustedes? Me dice, no, yo de acá de las blancas estoy defensivo, mi rey o mi arquero a veces dicen, estaba defendido, y del otro tiene más espacio. Entonces, acá tienen que saber cómo plantear la partida, cómo tiene que jugar. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de estrategia, que jugadores que no empezaron, que no se ven nada, y que realmente ahora juegan con reloj, todo, y entonces interpretan esa parte. Después, la otra parte agrega Dani con todo el tema de la relación, porque también participa, también es un alumno más, y participa, y a veces le dice. ¿Qué tiempo le dedican en la semana a esto? Y 1 hora, 1 hora y cuarto, una cosa así, estamos con eso, pero es productivo. En estos tiempos modernos de comunicación me escribe Carlos Mauri, de Lima, Perú. Él es instructor de la Federación Internacional y ha trabajado sobre el tema del ajedrez y el fútbol. Y entonces me dice, hay relación entre el fútbol y el ajedrez. En ambos se trabaja siempre aspectos tácticos y estratégicos. En el ajedrez cada pieza tiene una característica y funciona en el tablero. En el fútbol cada jugador tiene una característica y en base a ella una función dentro del campo, buscando y aportando algunas más de las similitudes. Bueno, escuchamos un poquito de música, vendemos una visita más si queda, y si no vamos a escucharlo a Ever. Daniel, ya sobre el estribo nos estamos retirando. Recién hablaba Ever Pérez García desde Holanda sobre José Raúl Capablanca, un enorme campeón mundial, que decía que nunca había aprendido tanto como de sus propias derrotas. ¿Cómo te llevas con las derrotas? ¿Son experiencias para vos? ¿Cómo lo manejás y cómo lo llevas al grupo? Sí, la frase muy conocida, se gana o se aprende, nunca se pierde. O sea, nosotros de la derrota tratamos de construir siempre. Duele, no lo queremos, no nos gusta, como a cualquiera. Creo que a cualquier persona no le gusta perder en lo que se desarrolla, pero hacemos de la derrota un aprendizaje y algo para mejorar. Cuando trabajás con los chicos, ¿cómo manejas el tema de la derrota, Carlos? Bueno, estimulándolo, que es parte de no solamente del juego, sino de un montón de cosas, ¿sí? Como
fundamentalmente cuando son la parte escolar, lo relaciono más con cuando no pueden hacer un ejercicio de matemática o tienen un problema, una dificultad, saber que no es lo último que pasa, la derrota, o lo último que pasa es no hacer un ejercicio de matemáticas, sino que es el inicio para poder hacerlo bien, ¿sí? O sea, la derrota es para hacer que lo van a hacer bien en adelante porque hay un punto de partida. O sea, la derrota es un punto de partida para mí. Muy bien. ¿Sí? Para después explicar y que entiendan. Tanto en el aula como también en la competencia. En la vida, en todo. Bueno, ya nos estamos yendo. Alfredo, ¿cómo veníamos con la consigna? ¿Qué tenían que responder nuestros oyentes? Nuestros oyentes tenían que decir, teniendo en cuenta que el tablero de ajedrez se trata de un cuadrado de 8 casillas por 8 casillas, tenían que indicarnos qué cantidad de cuadrados se pueden formar entre sus líneas y columnas. Bueno, la respuesta correcta son 204 cuadrados. Tenemos 64 de 1 por 1, 49 de 2 por 2, 36 de 3 por 3, 25 de 4 por 4, 16 de 5 por 5, 9 de 6 por 6, 4 de 7 por 7 y 1 de 8 por 8. Así que 204. Decime un número del 1 al 30. 23. 23. Y vos decime un número del 1 al 30. 19. 23 menos 19. 19. 4. Bueno, a ver, Alfredo. Busco el 4. Mauro Domínguez. Bueno. Gracias a todos los que participaron. Felicitaciones para Mauro Domínguez, ¿Qué ganador ganó? del juego de ajedrez Gentileza de Ruibal y el llavero Gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. Bueno, antes de despedirlo, Daniel, ¿cómo está el equipo con la tabla de posiciones? Porque veo que está luchando un poquito de la mitad de tabla para abajo, ¿no? Estamos bien. Sí. La verdad que es un desafío para una institución que está por primera vez en una categoría superior. Se paga en ese su derecho historia. al piso. Sí, no sé si derecho de piso, pero es un camino constructivo. Claro. La verdad que por momentos, hablando de matemática y de números, no nos ha ido bien, por otro momento sí, pero siempre el equipo evolucionó. Ajá. Y la verdad que en 29 fechas, esto lo hablamos abiertamente, en 29 fechas que van, en 17 estuvimos en descenso directo, y esto podía haber puesto nervioso a muchas partes de la institución. Y como dije antes, nos acompañan muy bien y confían en el trabajo que estamos haciendo, y eso hizo que hoy ya no estemos en esa zona, estemos muy cerca, con 10 fechas por jugarse, de confirmar la permanencia, que es el primer objetivo deportivo. Y creo que todo viene de la mano de lo que dije antes, de un trabajo a largo plazo, con disciplina, construyendo y confiando en que los malos momentos son solamente esos momentos. Te queremos agradecer la participación, te llevas el regalo de Ruibal, de nuestro auspiciante. A vos también, Carlos, gracias por venir hasta acá, contar todas estas historias. Te llevas el voucher de nuestro amigo Dobartec, vas a comer comida croata de la buena. Muy bueno. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alfredo, gracias, Andrés. Nos vemos la semana que Hasta el viene martes. con más Buenas Frente al semanas. Tablero. Que la pasen bien.